Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5. Usted nos escucha en nuestra radio de la Universidad de los Lagos y nos ve a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión, ya la está viendo, usted que está a través de la televisión, la gente de la radio la va a escuchar. Voy a presentarles a Bárbara Contreras. Ella es estudiante de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de los Lagos y está en un proceso maravilloso, difícil, que es también, pero un desafío, la tesis. ¿Cómo Ujú. estás, Bárbara? Bienvenida a la entrevista de la semana. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy contenta. Además de la tesis, me encuentro haciendo mi práctica profesional, así que también es un gran desafío. O sea, le agregamos otro plus Sí. a lo que significa esta carrera en vía de ser profesional con harto ingrediente, harta presión. Pero antes, Bárbara, de irnos al plano académico, al plano de lo que tú estás, nos gustaría que nos cuentes para que te conozcan. ¿Quién eres tú? ¿Dónde eres? Algo de lo que quieras compartir. Ya. Bueno, yo tengo 23 años, soy de Osorno, toda mi vida he vivido acá. Mi abuela es de este lugar, mi madre, mi padre, bueno, mi padre es del sector de Trumao, pero sigue siendo cercana a esta localidad. Así que toda mi vida he crecido en la ciudad de Osorno. Ok. Y de inmediato, ¿cuándo descubriste este mundo de los libros o de que querías llegar a hacer esta carrera de futura profesora de lenguaje? Sí, es difícil porque, bueno, cuando yo decidí estudiar esto, claramente había una idea mucho más negativa de la pedagogía. Bueno, yo más o menos fue como el sexto básico. Fue por una profesora que yo vi, me quedé maravillada hasta el día de hoy. La recuerdo y tengo contacto con ella. Ella fue la que descubrió en mí como este talento de que no solamente era buena para el área, sino que también me juntaba con mis compañeros y hacíamos talleres de estudio. Y yo estaba en la pizarra, me ponía a dibujar, explicábamos el libro. Así fue mucho tiempo hasta que yo llegué a primero medio y conocí a otra profesora que también fortaleció esta área, este aspecto, y ya desde ahí no me despegué nunca más del área humanista ni de la literatura. Me iba muy bien en literatura y creo que lo que más fue es la vocación. Creo que eso fue como lo que más me marcó. Y claro, cuando yo le conté a mi mamá que quería estudiar pedagogía, sí, ella me apoyó no tengo nada que decir, ella fue muy buena, pero sí me acuerdo de cuando le comencé a contar, no sé, a los vecinos, quizás que me preguntaban, siempre era, pero ¿estás segura? Porque no es una carrera tan fácil, como que el respeto ya no es el mismo, eh, cuánto te van a pagar, te has dado cuenta de eso, pero yo siempre estuve muy segura y siempre tuve la certeza de que quería hacer algo que me hiciera feliz. Y ahora que estoy en la práctica me he dado cuenta que no me equivoqué para nada en la decisión. Oye, qué relevante lo que nos cuentas, Bárbara, porque precisamente, primero sacamos varias conclusiones. La importancia, en otra ocasión también lo hemos dicho, lo que puede marcar una buena profesora, un buen Mm, profesor, un estudiante, sobre todo en una época donde más allá de que si es básica, son edades tan vitales para el mm, ser humano donde sí. necesita una guía. Y segundo lugar, la fuerza de decisión que tiene que tener, en este caso tú como joven, porque claro, todo el entorno le está diciendo no lo hagas. Sí, Y tú ahí seguiste adelante y eso es lo relevante también porque la persona sin duda puede encontrar dificultades laborales, por pero sin supuesto. duda la persona que está en lo que quiere le va a ir bien, de una u otra Ujú. manera. Ahora, en ese sentido, cuéntanos, Bárbara, ¿dónde estás haciendo la práctica? Yo la estoy haciendo en el Colegio Emprender de Osorno. Es mi segundo año. El año pasado la hice en el San José. Y este año tengo tres cursos. Un electivo de argumentación de tercero y cuarto medio, que son ya estudiantes más grandes, un primero medio y un sexto básico. Uy, súper diverso. Diverso, muy diverso, sí. ¿Cómo planteas, por ejemplo, ya que aquí de inmediato vamos a entrar de terreno, lo que la clase que le realiza a los de cuarto medio y usted no la ve, pero se ve muy joven Mm, y lo planteo esto no como lo típico, hoy eres tan joven, sino que me refiero a que justamente es un desafío verse tan joven con alumnos que a lo mejor se ven casi muy parecidos. ¿Cómo tú te planteas ante esto? Este es un mensaje vital para las generaciones que son jóvenes en el mundo laboral.
Sí, yo creo que todo radica primero en la presentación y en el trato también, porque es importante recalcar, y yo siempre cuando llego al aula, cada vez que me presento lo digo, que si bien yo quizás me veo muy joven, estoy todavía terminando la carrera universitaria, eso no quita que yo adelante soy la profesora en práctica y que por lo tanto realizo el mismo labor docente que el profesor. Y también me doy el trabajo de conocerlos, de pronto sí me puedo ir a conversar con ellos, conocer qué tal están, pero la disciplina no se tranza. O sea, la disciplina, el hecho de que ellos pongan atención cuando uno está hablando, cuando hablan sus compañeros. eh, de hecho, yo lo tomaría más como una ventaja que una desventaja, porque claro, al ser también como de la misma edad, permite que ellos también la perciban a uno como más cercana sin dejar el rol del profesor. En el caso del primero medio no es tan diferente, porque claro, tienen 13, 14 años, pero aún así no se ve esa diferencia tan radical. Igual la cercanía es importante. Ahí yo noto que me ve más como profesora, sí. Ya. Y en los de sexto básico, ahí me cuesta un poco más y ha sido un desafío que he estado trabajando, el control de grupo, porque ya son más ruidosos, son más desordenados, Inquietos. muy inquietos, pero también yo entiendo y siempre he entendido la lógica de que son niños, están pasando por un proceso de adaptación a la enseñanza media y yo no les puedo exigir que estén sentados todo el tiempo y Claro. quizás que estén callados la hora completa de clase, pero sí que cuando alguien está hablando, que si un compañero está hablando, hay que guardar silencio. Pero en ese sentido no es tan difícil. Bueno, mira, usted que la ve y nosotros o que la escucha también, se percibe, claro, y yo le preguntaba esto, pero se percibe, ¿cierto? Esta vocación pedagógica que tiene Bárbara para ir explicando. Es como que nos estás dando una clase. Yo la escucho y es como que me está enseñando. Y qué importante lo que dices tú. Claro, yo Ujú. te lo preguntaba por lo mismo, porque la juventud de una profesional no puede ni debe ser un impedimento, un obstáculo. Es al revés. Tiene la cercanía, pero qué importante es marcar el rol. El rol es algo que no se debe transar justamente para que el proceso sea muy grato. Y cuéntame, Bárbara, ¿cómo ha sido la evaluación de tus prácticas hasta el momento? Ha sido bastante beneficiosa. Bueno, el año pasado tuve la posibilidad de que la primera supervisión fue solamente retroalimentación, no me colocaron nota. Y me sirvió mucho, la verdad, porque yo inicié esta carrera en el proceso de la pandemia. Entonces las primeras prácticas de observación yo no las tuve. Entonces, claro, llegar al colegio y comenzar, yo siempre soy muy observadora, entonces primero observo mucho cómo es mi profesor y si le funciona o no le funcionan las herramientas que utiliza él o ella. En ese caso ya mi profesora también era muy cercana, también ponía muy claras las reglas, entonces yo empecé a imitar hasta ver si me funcionaba o no. La primera supervisión me acuerdo que, bueno, igual eran estudiantes de tercero y cuarto medio y según yo había sido espectacular la clase. Y claro, después la profe me dijo, no, la verdad es que sí estuvieron muy ruidosos, más de lo normal, pero es normal porque te están conociendo de cero. También la clase era muy dinámica, entonces eso optó para que conversaran más, etcétera. Y ya yo soy como muy disciplinada y soy muy obediente en ese sentido. Mi profesora me dijo qué es lo que tenía que mejorar, lo hice y ya la segunda supervisión ya tuve un 7. Y ahí con esa nota me quedé. Y ahora salí muy contenta de esta supervisión que tuve hace poquito tiempo. Y la verdad que fue muy grato porque ella me comentó que si bien habían ciertas cosas todavía que mejorar, estaba muy contenta porque sentía que ya estaba actuando como una profesora. Y quizás desde esa mirada me decía, no te puedo exigir tanto porque ahora yo te veo como profesora, no como profesora en formación. Y bajo esa lógica, tú lo estás haciendo muy bien. Y que tú me des la oportunidad de evaluarte ya como profesora, quiere decir que en realidad estás avanzando muy bien y te has preparado mucho en comparación al año pasado. Así Mira que qué bien. bien. Y Mm. en cuanto a la experiencia, ¿cómo sientes tú que estás, la Bárbara que llegó a hacer estas prácticas y ahora? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque tú sabes que la práctica de lo que sea, de la profesión que sea, del oficio que sea, es lo que cambia realmente, es porque es aplicar finalmente el conocimiento. Ujú. Yo creo que ha sido un progreso beneficioso y yo lo he notado también en mi propia formación y en cómo yo me preparo una clase. Antes yo no estaba tan segura quizás de lo que hacía y
el año pasado yo estuve muy cercana a mi profesora de formación, pero como mostrándole todo lo que hacía, que está bien esto, está... Y este año yo hice mi clase y le dije a mi profesor, ya está mi clase, se la muestro. Ya no como en el proceso, sino cuando ya estaba lista. No tuvo mayores correcciones, más cosas muy puntuales como el tiempo quizás, pero trato de esa misma lógica replicarla en todas las clases que hago porque no solamente hago clases cuando me van a supervisar, trato de hacerlas también en otro periodo y algo que me gusta también es que trato de involucrar distintas herramientas antes de clase. Por ejemplo, con los estudiantes más grandes yo hago ejercicios de relajación antes de comenzar la clase. Con los de primero medio les doy como una pequeña reflexión, por ejemplo, acerca de la autoestima, que es súper importante en ese proceso de adolescencia, o cómo afecta lo que nosotros pensamos, percibimos, la exigencia. Y en lo sexto básico también hago como una respiración arcoíris, que es también para que ellos vayan haciéndose presentes del momento, que no solamente les sirve a ellos, sino que también me sirve a mí. Entonces me ha permitido experimentar muchas cosas. Oye, qué bien y qué vocación es la que se evidencia, Bárbara, en la que nos cuenta. Mira, te quiero hacer una pregunta porque tú sabes que el tiempo pasa volando. Me imagino que te gusta leer. Sí. ¿Qué libros has leído? ¿Cómo entraste a este mundo de la lectura? Y esta pregunta es muy relevante pensando en que se dice que estamos en una crisis de la lectura, que la tecnología absorbió los juegos, que nadie lee. ¿Cómo descubriste el mundo de la lectura? ¿Qué libros puedes decir que te han marcado? Cuando era niña, me acuerdo que no me gustaba mucho leer. Cuando era más niña no aprendía a leer todavía. Tenía una tía que siempre me leía. Y ella me decía, es importante que aprendas a leer porque te vas a dar cuenta que vas a descubrir otro mundo. Eh, entonces me acuerdo que leían Papelucho, Perico Trepa por Chile, pero nunca me sentí tan cercana quizás como a una literatura que fuera como entrar en otro mundo, sino que algo que me diera a pensar, a reflexionar como desde esa visión. Y me di cuenta que era muy difícil. Yo pensaba, ¿cómo voy a hacer que los demás lean si de pronto a mí también me cuesta identificar qué es lo que me gusta? Y cuando llegué a la universidad yo no estaba tan confiada de que me iba a ir también en literatura, pero tuve profesores muy, muy buenos que me dieron herramientas que yo empecé a replicar también en los colegios y que es como esta lectura acompañada. Entonces, descubrí a Borges cuando estaba en la universidad, que la mente me explotó básicamente. Gran autor Gran argentino. autor argentino y claro, entendí que para entenderlo había que manejar quizás un diccionario de símbolos o hablar un poquito más de su biografía. También me pasó con Cortázar y me acuerdo de haber hecho una clase de Borges y yo muy ordenadita, así les dije, empecé a leer como con mis estudiantes y empezaba como a detenerme en cada punto para reflexionar los símbolos. Hacíamos en la pizarra, empecé a dibujar qué significaba, por ejemplo, el espejo, pero no solamente que a partir de lo que ellos creían, cómo se relacionaba, como ir acercando un poco más y que no se vea que la literatura en sí es solamente para estudiosos, para profesores, para gente que le gusta leer, sino que cualquiera se puede entrar en el mundo, solo que a veces no tenemos las herramientas que necesitamos. Así que ha sido un proceso bien importante. Me imagino. Y cuéntame, ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu tema de investigación? Bueno, Pasando a otro punto sí, porque rápidamente. no es tan cercano quizás a la lectura o a la literatura, es más cercana al teatro. Mi tesis se va a tratar sobre la construcción de personajes de Lady Macbeth en Macbeth. ¿Por qué? Porque yo estuve en el elenco de teatro del lado oscuro 2 años y la última obra fue Macbeth. Y me marcó mucho porque fue un cambio bien drástico porque yo soy como muy tranquila. Y Ya. fue entrar a descubrir un personaje que era todo lo contrario a mí, entre comillas, porque siento que también uno tiene algo del personaje o de todos los personajes que uno pueda buscar. Entonces era como trabajar con esta mujer que era muy femenina, pero también muy maquiavélica y que utilizaba como su condición femenina para seducir a Macbeth y para llevarlo a cometer este crimen, pero que también era muy segura y bueno, todo eso me pareció muy interesante. Y dije, yo tengo que estudiarla porque probablemente es un arquetipo del teatro que puede replicarse también en la literatura. Y también porque básicamente y lo comenté en algún momento, es un personaje que sale de un texto dramático, que es uno solo, pero que sin embargo el teatro logra esto, captar que
si nosotros buscamos otras obras de Macbeth, nos vamos a dar cuenta que la construcción femenina del personaje de Lady Macbeth va a ser distinta en cada obra y que también tiene que ver con la persona que presta el cuerpo para personificar a Lady Macbeth, pero también está la intención detrás del director, de cómo se construye el personaje, entonces me gustaría trabajar en eso. ¿Cuándo es la fecha, la meta de entrega de esta tesis? En diciembre, la idea es estarla defendiendo en diciembre y así que hay que poner modo turbo para, para hacerla. Oye, y nos queda poquito, pero ese personaje entonces es como descubrir el otro lado, el otro lado Sí, que puede tener una mujer. sí, es como un poquito jugar también con con ese juicio de cómo nosotros vinculamos la figura femenina y que en este caso también quizá existe como un desdoblamiento de esa figura para transitar en estos dos, en lo masculino y lo femenino. ¿Algún otro libro universal? Que me guste mucho, Sí, El Quijote de la Mancha. El Yo Quijote. lloré también con ese Ah, y fue gracias a un profesor también que hacía que hace clases del Quijote en España, que es Claudio Yáñez, que fue profesor muchos años de esta universidad. Y él me acuerdo que nos hizo como una clase magistral de los niveles de análisis. Y con él yo redescubrí, porque cuando yo lo leí en cuarto medio, leí los 20 primeros capítulos y qué vergüenza, pero yo me dormí. mm, Pero era porque no sabía lo que era descubrir el personaje del Quijote, de esta locura que a veces pareciera ser que la percibimos todos. Y lloré con el final del libro. No lo quiero decir porque no quiero hacer spoiler a la gente que lo puede leer todavía. exacto. Pero sí, me marcó mucho. Bueno, mira, hemos llegado al final de esta conversación, más que una entrevista, una Mm, conversación, y da pie, ¿cierto? Usted que nos escucha, que nos ve, para invitarla en otra ocasión, a lo mejor a hablar ya más derechamente de la misma tesis o de libros, porque es un agrado para nosotros, sin duda, para los auditores, los televidentes, haberte escuchado, haberte visto, Bárbara. Así que gracias, Bárbara Contreras, estudiante, más que estudiante, ya una profesora, ¿cierto?, ujú. de lengua castellana y comunicaciones, que está en el proceso de tesis. Y gracias por estar en la entrevista de la semana, Bárbara. Gracias. Bueno, y usted por acompañarnos y sin duda también por sorprenderse con cada una de nuestros y nuestras invitadas. Un mundo fascinante porque ese es el objetivo de nuestra línea editorial, entregar el conocimiento de la Universidad de los Lagos que se produce a través de sus protagonistas hacia la comunidad. Los grandes temas, 107.5, Ulagos TV, con las grandes protagonistas. Que esté muy bien. Chao, chao.